1925, 1929. 5 cortos años en la larga vida de un país. Un lustro en que sueños y esperanzas, promesas y realidades, y como en las letras de Agustín Lara, también los desengaños, se mezclaban en torno a una revolución que se consolidaba como gobierno, literatura, muralismo, opción política a largo plazo y muchas otras cosas que dejaron huella. Quinquenio en que nada era imposible. La revolución es un cúmulo de cambios y de contradicciones. Más de 14 millones de mexicanos, la mayoría dedicados a las labores del campo, son testigos o bien partícipes de los acontecimientos del momento. Don Plutarco Elías Calles, quien durante su carrera política y militar perdió, no sabemos por qué azares, su primer apellido, Elías, rinde protesta en diciembre de 1924 para convertirse en el presidente Calles. Posteriormente, venciendo las predicciones de sus enemigos que le auguraban un pronto retiro, el general Calles se convertirá, paso a paso, en el jefe máximo de la revolución. De buenas intenciones está poblado el camino del cielo. El jefe máximo de aquel entonces, el expresidente don Álvaro Obregón, declaraba su retiro de las lides políticas para dedicarse a la sana vida de agricultor en su rancho del estado de Sonora. Gente que prosperaba con la revolución hecha gobierno, los caudillos militares, se habían convertido en parte de la élite que podía darse el lujo de comprar residencias en las colonias aledañas al Paseo de la Reforma y, claro, ser los principales clientes de cabaretes y restaurantes exclusivos. El ejército revolucionario contaba para entonces con 79,000 hombres y, aunque parezca excesivo, 14,000 de ellos eran oficiales. Vale más un pelón que un peón, rezaba el dicho popular, y con justeza. Un pelón, o sea, un soldado raso, ganaba 1 peso con 50 centavos diarios, mientras que un obrero solo alcanzaba 1 peso de paga por su jornal. Es un tiempo que la Escuela Mexicana de Pintura tomará en sus manos para plasmar su arte en miles de metros de antiguas paredes. El muralismo traspasa fronteras. Nada es imposible. Gracias a la obra de sus grandes artistas, México, su historia, su cultura, son motivo de reconocimiento internacional. Otra revolución hecha gobierno, trazaba su camino. Al fallecer Lenin, líder indiscutible de la Revolución Soviética, las pugnas al interior del Partido Comunista alcanzan niveles de drama. Trotsky, creador del Ejército Revolucionario, es obligado a optar por el exilio. En contra de lo previsto, Stalin hará emerger de las ruinas una gran nación. La URSS avanza para convertirse en una de las 2 grandes potencias del siglo XX. José Stalin tiene el poder y lo ejerce.
El cine soviético crea grandes obras maestras. Eisenstein impacta al mundo con el acorazado Potiemkin. Águila o sol. Capitalismo y socialismo son los lemas y las realidades del enfrentamiento que se inicia encabezado por los dos grandes, la Unión Soviética y los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la incontenible expansión del capital financiero, como siempre, lleva aparejada la gran crisis que irrumpirá en 1929. Como siempre también, los norteamericanos practican la política del buen vecino. Invaden Nicaragua, defendida por Sandino y su ejército de hombres libres. Pero recordemos que estamos en la década de los 20. Los años locos. Una década de nuevas propuestas que escandalizan y perduran. Pese a la ley seca, la gente se las agencia para beber un trago y se divierte. En México, la institucionalización del ejército se acelera. Calles inaugura instalaciones del colegio militar, pero las luchas rebasan el marco de los cuarteles. Las huelgas de electricistas y ferrocarrileros, a los que se acusa, como siempre, de estar pagados con el oro de Moscú y la guerra yaqui en Sonora, son fuentes de preocupación de Calles y de sus aliados de la CROM, de Luis N. Morones, quien controla el movimiento obrero oficial. Hay quienes opinan que como buen jacobino, Calles estaba convencido de que el poder conservador de la Iglesia debía limitarse y que por ello inició la lucha contra la jerarquía eclesiástica. Otros prefieren señalar que el conflicto religioso fue manipulado y que mucho le sirvió al gobierno para distraer a la gente de los grandes problemas que vivía el país. Lo cierto es que esta lucha divide y causa gran confusión entre los mexicanos. En la cultura, la política, en varios campos de la vida social, las mujeres se abren paso frente al tradicionalismo. El nuevo Código Civil reconoce la igualdad de la mujer y termina con la división absurda de catalogar a los hijos en legítimos e ilegítimos. Benita Galeana ingresa al Partido Comunista y luego a la vida dura del clandestinaje y la persecución policíaca. Dolores Asúnzolo se convierte en Dolores del Río. Frida Kahlo se inicia como retratista. Ante una ley que limitaba las actividades de los sacerdotes para llevar a cabo los oficios religiosos y el asesinato de varios católicos a manos de los golpeadores de la CROM, el conflicto estalla en 1926. 3 largos años de lucha se iniciaban, sorprendiendo a Calles y a los jerarcas católicos, que luego no sabrían cómo terminarla. La negativa de las empresas petroleras a someterse a los dictados de la Constitución y a las disposiciones del nuevo gobierno son la causa de otro gran conflicto. Las broncas llegaron a tal nivel que si por un lado, como ha sido su costumbre, los yanquis amenazaban con la invasión militar, por el otro, Calles no se dejaba amedrentar. Sus órdenes al general Lázaro Cárdenas fueron terminantes. Si algún soldado yanqui pisa el territorio nacional, los pozos petroleros deberán arder en un incendio que ilumine hasta Nueva Orleans.
mientras el país sufría con los caudillos, el conflicto religioso y la terquedad de las transnacionales del petróleo, Rodolfo Valentino hacía sufrir a las damas en sus últimas escenas de amor. Su súbita muerte conmociona a sus seguidoras. En un sepelio que envidiarían reyes, estadistas y muchos supuestos ídolos del pueblo, el gran divo se despide. Quedan para la posteridad y el culto sus imágenes en el celuloide. Gracias a las gestiones del nuevo embajador norteamericano, Dwight Morrow, las contradicciones con los Estados Unidos empiezan a eliminarse. Charles Lindbergh, el embajador del aire, visita México en 1927, invitado por Mr. Morrow, quien aquí aparece a su lado. La visita del famoso aviador parece rubricar el acuerdo que en beneficio de los magnates petroleros aprueba el gobierno de Calles. A cambio, terminan las hostilidades de Washington y se apoya a México en cuestiones como deuda externa, venta de armas y un mejor trato comercial. Se piensa que también se convenció a Calles de dejar a un lado la ayuda que México otorgaba a las fuerzas de Sandino en Nicaragua. Los rumores de la época dicen que junto con Lindbergh llegaron aviones para el Ejército Federal. Desde ese momento, no solo bendiciones les cayeron del cielo a los ejércitos cristeros y demás rebeldes. Pese a todo, y ante el disgusto de los jerarcas de la Iglesia y desde luego del gobierno, que deseaban acabar lo más pronto posible con el conflicto religioso, los ejércitos cristeros crecen cada vez más. Miles de campesinos pobres de los estados del centro del país se les unen. A diferencia de los levantamientos de los caudillos, en que se obligaba a la gente por medio de la leva a sumarse a la tropa, la lucha en defensa de la religión cada día suma más adeptos. Por su parte, los obispos, arzobispos, cardenales y hasta el Vaticano veían cómo su poder y hasta su credibilidad se debilitaban en una guerra que ya no controlaban. Incluso el Papa niega su bendición a los combatientes que se han radicalizado. Bueno, business are business. Por las carpas y los teatros de revista pasan todos los personajes destacados de la sociedad. Generales con pretensiones, curas alebrestados y, claro, los profesionales de la grilla son el pan de cada día en los chistes que el respetable festeja con buenos ánimos. La carpa se ríe de los imposibles. Señor, ¿cómo, señor alcalde? Eso no. ¡Ah, calla! Respeto a la autoridad. Que me traigan mi bastón. En el ruedo se celebraban los triunfos de Gaona. Igual que hoy, otros también exponían el físico para arribar a la fama o al hospital. Ay, vieja, si le pego al gordo, te compro el castillo de Chapultepec. La segunda mitad de la década de los 20 fueron años de magníficos adelantos de la ciencia y de un desarrollo industrial que la crisis parará en seco. Aparato cultural, industria, la comunicación masiva crece y penetra. Porque nunca me habían visto enamorado, yo
te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca... En 1926 se instala una línea telefónica directa de la Casa Blanca en Washington hasta el Palacio Nacional en la capital de la República. Risas, pasiones, grandes negocios, ídolos. Por encima de la política, el cine es el espectáculo preferido de las mayorías. En provincia se hacen grandes filmes. Gabriel García Moreno realiza en Veracruz El Puño de Hierro y El Tren Fantasma. El cine norteamericano es el dueño de las pantallas. El genio de Buster Keaton en La General. Fuera del cine, los trenes también eran descarrilados al grito de ¡Viva Cristo Rey! Ante el anuncio de Álvaro Obregón de abandonar sus labores de agricultor para reelegirse como presidente de la República, surge la oposición. José Vasconcelos, exsecretario de Educación Pública y creador del proyecto educativo de la Revolución, lanza su candidatura contra el candidato oficial. A Vasconcelos lo acompañan en esta lucha y en su derrota muchos jóvenes universitarios e intelectuales honestos que se oponían al camino seguido por Calles y Obregón. Muchos de estos jóvenes participaron en 1929 en la conquista de la autonomía universitaria. Gracias a este logro, la Universidad Nacional se convertirá en el proyecto cultural más importante de nuestro país. Escenario de las luchas por el poder, la Ciudad de México había crecido tanto que ya rebasaba la inimaginable cifra del 1.000.000 de habitantes. ¿Y qué decir de los automóviles? Signo del estatus de la gente triunfadora. De los 55.000 vehículos que existían en el país, cerca de 20.000 rodaban por las calles de la ciudad de los palacios. La nostalgia por el campo dominaba el panorama musical. Tatanacho, Esparza Oteo, Guti Cárdenas y otros, desde la capital, le cantan a la provincia. Su canto tiene reminiscencias de maíz. Yo sé que nunca besaré tu boca de púrpura encendida. Volviendo a la política, los generales Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez presentan su candidatura a la presidencia de la República en lo que se interpreta como un acto de franca rebeldía en contra de Calles y Obregón. Acosados por el poder central, que reprime a sus partidarios y sin otra alternativa, Serrano y Gómez caen en la trampa y deciden levantarse en armas. Con 40 generales serán pasados por las armas en una verdadera masacre que se inicia con la famosa matanza de Huitzilac.
La sangre corre, pero la paz se fortalece. ¿Quién manda en el país? ¿Quién ordenó los ajusticiamientos de Huitzilac? ¿Obregón? ¿Calles? ¿Obregón y Calles? Pero si Calles y Obregón mandan callar a sus adversarios, el cine les da la palabra a sus estrellas. En 1927, Al Jolson deja escuchar su voz en El cantante de jazz, considerada como la primera película sonora de la historia. Mary, my little Mary, the sunshine deep, the sunshine wet, but I know where the sunshine sets. If I'm not around, Benny, Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's late, baby. I walk a million miles. I wanna your smile, but when Pasando como Pedro por su casa por sobre la enorme protección que tenía el presidente electo, quien días antes había sufrido un atentado, un dibujante y militante religioso, José León Toral, asesina a Obregón durante una comida con sus partidarios en un restaurante de San Ángel. Luego que el victimario se declara como un defensor de la fe, es fusilado, llevándose consigo la verdad del crimen. De 3 candidatos militares a la presidencia, los 3 murieron en forma violenta sin alcanzar el poder. Emilio Portes Gil, presidente interino, toma el lugar de Obregón. Calles, así, entrega la presidencia, pero no el poder. Hay paz con los obispos. Hay paz con los Estados Unidos. Y, aunque sea la de los sepulcros, hay paz con los caudillos revolucionarios. La labor de Calles será desde ese momento la de construir una organización política, un partido que permita que las disputas se ventilen dentro del partido y en forma civilizada. Bueno, pero nada era imposible. Agustín Lara toma el poder en el gusto del público. Su música es una nueva propuesta que rompe con lo rural y predice un México citadino que ya da sus primeros pasos. Y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. No creas que tus infamias de perjura incitan mi rencor para olvidarte. Te quiero mucho más en vez de odiarte, y tu castigo se lo dejo a Dios. Te quiero mucho más en vez de odiarte, y tu castigo se lo dejo a Dios.